Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Id al mundo entero, proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta, que no es la fiesta de San Pablo en el sentido del martirio. Esa la celebramos por la fiesta de San Pedro y San Pablo, sino que aquí es la conversión de San Pablo. Una conversión que es distinta a la que muchos a veces piensan. La gente cuando piensa por conversión piensa pues aquellos que no creen en Dios y se convierten y creen en Dios. En realidad no es exactamente así, ni mucho menos. La conversión es no creer en un Dios así abstracto, en el cual en Dios ya creía San Pablo. San Pablo era un buen judío y como buen judío un buen creyente, con todas las pegas de ser judío en el sentido de esta animadversión a los cristianos porque los consideraba herejes que falseaban lo que es el Antiguo Testamento, lo que es la Biblia para los judíos, porque enseñaban algo nuevo, diferente, y ese nuevo diferente es Cristo. Y la conversión es descubrir a Cristo. En esto insisten mucho los últimos papas, bueno, todos, pero especialmente desde Juan Pablo II al Papa Francisco, cuando hablan de que la fe empieza con un encuentro con Cristo. No es, bueno, Dios debe existir, Dios está por ahí. Sí, claro, es lógico de que Dios exista, no se explica el mundo sin Dios. Eso no es fe. El hablar así es agnosticismo, es no saber nada, pero algo debe haber. Eso es el agnóstico, no es el creyente. El creyente es el que cree en Cristo como su Señor y Salvador. Y ahí viene la conversión, creer en el sentido clásico de la fe, o sea, el que se pone en acción por aquello que cree. El que cree solo intelectualmente, pero en su vida no cuenta nada, ese no es creyente. Ese vuelve a ser otro agnóstico, uno que, sabe por inteligencia de la existencia de Dios, pero no afecta a su vida. Ese no es creyente. El creyente, en el sentido clásico, es el que ante el conocimiento de Dios actúa, el que tiene fe y la pone en práctica. Y eso es lo que hace Pablo, y lo hará desde el primer momento. Es curioso como lo primero que hace, dice, a los pocos días ya estaba predicando. Y aquí hay que suponer, aparte de toda la gracia inmensa que Dios le da y cómo lo escoge de una forma única, y todas las gracias que le debió dar el Señor a Pablo, pero Pablo es de suponer que conocía bastante bien el cristianismo, solo que como contrario, un poco como tanta gente anticristiana que conoce la fe, pero la conoce de forma absolutamente equivocada. Pero le sirve para que en el momento de la conversión empieza a tener sentido todo aquello contra lo que luchaba. Y eso le pasa a Pablo. Pablo pasará a tener un conocimiento de Cristo a dos niveles. Uno, por su odio contra los cristianos, que le había obligado a estudiar y a conocer a los cristianos, aunque los conociese mal y equivocadamente. Pero con la conversión todo aquello tomará sentido, y añadido a toda la gracia de Dios y el ejemplo de otros cristianos, pasa a ser enseguida un predicador de la fe, y pasará a ser el gran apóstol, él junto a Bernabé, los dos apóstoles no apóstoles,
aquellos que no son de los 12, pero considerados desde siempre como parte también de aquellos de los 12, no los escogidos en vida de Cristo, pero sí después con una gracia especial para el bien de la Iglesia. Para nosotros, Pablo también es el que predica de una forma especial a los gentiles, o sea, a los no creyentes, a los no judíos, para que lleguen a la fe. En principio nosotros somos de esos, de los no judíos que hemos llegado a ser cristianos. Por eso el testimonio de Pablo, sus enseñanzas son fundamentales, porque nos muestran cómo seguir el Evangelio, lo que nos pide realmente Cristo, y nos lo hace de una forma más práctica. A veces los evangelios son, entre comillas, mucho más teóricos, son muy a la oriental, mientras Pablo, con toda esta mentalidad griega, él es de Tarso, o sea, tiene esta mentalidad occidental, aunque comparte también toda la mentalidad oriental, como judío que era, pero nos abre las puertas al entendimiento de los occidentales, a lo que es la fe y la fe en Cristo. Por eso es tan importante el releer sus cartas, el entender lo que enseña, porque nos muestra el Cristo para nosotros, para los occidentales, para los no judíos, para que podamos entender y llevar a la práctica el Evangelio de nuestro Señor.